cada especialidad y nos olvidamos de hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces, la dermatología es una de las 3 especialidades médicas que básicamente evalúa por inspección visual. Las otras son anatomía patológica y radiología. Y muchas veces, solo viendo, se pueden solucionar diagnósticos difíciles, reconociendo lesiones en piel. O se pueden relacionar con síntomas y signos que hasta entonces no se podía hacer una unidad clínica. Muchas veces la piel va a proporcionar el primer indicio de una enfermedad interna, ya sea fotosensibilidad, como pasa en el lupus eritematoso, alteraciones hormonales, metabólicas, como las acantosis nigricans en los pacientes con diabetes, o acantosis nigricans muy marcadas, que pueden ser una manifestación paraneoplásica incluso, ¿no? También podemos encontrar lesiones vasculares o hiperplasias o pseudoacantamatosas que nos pueden estar dando indicio de que el paciente tiene una patología a nivel digestivo o alteraciones vasculares como las enfermedades neurológicas, alteraciones del aparato locomotor, entre otras, ¿no? En la práctica, al inspeccionar al enfermo podemos seguir 2 caminos, ¿no? Un diagnóstico arbitrario, que es lo que muchos hacemos y esperamos que las nuevas generaciones no, y un esquema de enfoque diagnóstico con un examen completo. Entonces, esto es lo que muchos hacemos, ¿no? De forma arbitraria, uno ve al paciente, dirige el examen y toda la evaluación de acuerdo a lo que vemos inicialmente, ¿no? Entonces, se ven manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas y básicamente vemos un factor etiológico único, ¿no? Urticaria, y si es que el paciente nos dijo por alimentos, pues ya no investigamos más. O lesiones cutáneas como máculas, que al examen físico decimos, pues es una mancha, y a veces ya no damos un poquito más de evaluación al paciente. La fisiopatología, muy rápido podemos estar dando un diagnóstico, ¿no? El paciente nos dice, sí fue por frío, me expuse al frío, le ponemos cubito de hielo y si es que aparece la roncha, y nos quedamos, ¿no? Por ahí tal vez es una crioglobulinemia y estamos dando un diagnóstico muy sesgado. O síndromes de respuestas a múltiples etiologías, ¿no? A veces, que es muy frecuente, ¿no? Vasculitis necrotizante, al examen físico vemos una púrpura palpable en el tercio inferior, a veces preguntamos muy rápido a rayas, dolor abdominal, neuritis, y rápido pedimos los exámenes y no evaluamos muy bien al paciente de qué más puede estar asociado. Lo que debiéramos hacer es lo que se hace en todas las especialidades, ¿no? O en medicina interna, ¿no? Entonces, el objetivo es realizar un diagnóstico mediante enfoque metódico, ¿no? Tenemos que hacer una historia, la exploración física, hallazgos cutáneos y no cutáneos, ¿no? Histopatología, laboratorio y otras exploraciones. Y cuando damos un diagnóstico tienen que ser idealmente por síndromes. Y bueno, en la parte de la anamnesis, como nos comentó Gina, tenemos los datos de filiación que nos ayudan mucho para el tema de los estudios, en el tema de epidemiología y a veces factores asociados, y las características clínicas que debería tener las lesiones. Entonces, todo esto tenemos que saber describir en dermatología, por lo menos para que entre dermatólogos podamos conversar o para que hagan sus interconsultas a los dermatólogos. Como lo comentó Gina, la historia dermatológica, bueno, va a seguir el mismo esquema de una historia médica general. La anamnesis tenemos que indicar siempre si es que es directa o indirecta, si es que la da el familiar o es una anamnesis mixta. Los datos de filiación, básicamente, como comentamos, es para tener datos epidemiológicos, edad, raza, sexo. Es más frecuente algunas patologías en adolescentes que en adultos, en mujeres que en varones, o en razas cobrizas, negras, que en razas blancas, ¿no? Entonces va variando mucho y nosotros podemos estar enfocando determinada patología según estos datos. Antecedentes históricos, si es que ya tuvo admisiones anteriores en el hospital, las operaciones que tuvo, partos, si es que hubo abortos o no, para estar pensando en algunas conectivopatías, entre otras. Los antecedentes de sensibilidad a medicamentos. En el caso de que queramos hacer algún procedimiento o algo, tenemos que preguntar al paciente si es que hay alergias o no. La exposición a productos dañinos,
cuáles son sus antecedentes de ocupación, profesión, porque a veces hay dermatitis ocupacionales que si el paciente no les refiere bien, pues no vamos a tener un buen diagnóstico y no le vamos a darle un tratamiento que le calma la lesión y que muy rápido va a recidivar. El antecedente de tratamientos previos, cuando hablamos ya de la enfermedad actual, es muy importante, ¿no? Vamos a tener que preguntar siempre tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, cómo empezó la enfermedad, con qué lesiones, si es que las lesiones cambiaron tal vez de vesículas, ampollas, o de frente se rompieron. Es diferente una ampolla flácida, una ampolla dura. Nos ayudan a hacer un diagnóstico o a poder proyectar nuestra impresión diagnóstica. Si hay alguna relación cuando aparecen las lesiones, es que son lesiones que aparecen en determinada época del año, tal vez en época de frío. Por ejemplo, nosotros aquí en Cusco, cuando es época de frío, vemos mucho eritema pernio, ¿no? Los pacientes vienen con placas eritematosas, dolorosas, a veces pruriginosas en el dorso de los dedos, y cuando a veces llegamos a hacer biopsias pensando en alguna vasculitis, termina siendo solamente una sensibilidad al frío, ¿no? Entonces es importante preguntar al paciente en qué época del año le suele salir, si es que es la primera vez, si ya tuvo lesiones similares o no, el tratamiento de consumo de medicamentos, si ya tuvo tratamientos aquí en Perú, no sé si en toda Sudamérica. Los pacientes se automedican mucho. Por ejemplo, cuando no preguntamos bien al paciente o insistimos en tratamientos previos, los pacientes muchas veces niegan tratamientos previos y ellos se olvidan que las cremas también son tratamientos. Se automedican con cremas y lo más frecuente en el uso de ellos es los polivalentes, ¿no? Que son fáciles de conseguir en las farmacias. Y como saben, los polivalentes que tienen antibiótico, antimicótico, antiinflamatorio, y el antiinflamatorio lo general es un corticoide, ¿no? Entonces los pacientes terminan una especie de taquifilaxia a los corticoides, una especie de dependencia a los corticoides, y cuando lo usan por temas de acné, de rosácea, lo único que hacen los cuadros es empeorar, ¿no? Y a veces, si es que el médico no insiste en qué tratamiento estuvo haciendo previamente, sobre todo respecto al uso de las cremas, no sabe, el paciente suspende su crema de corticoide y empieza con el nuevo tratamiento que pónganse en rosácea, les dan su antibiótico, antiinflamatorio, con una crema para rosácea, y el paciente a los 4 o 5 días que suspendió su corticoide y que estuvo con el tratamiento, pues está todo inflamado, con pápulas, ronchas, prurito en la cara, y el paciente le echa la culpa a las pastillas, al antibiótico o a las cremas de rosácea y abandona el tratamiento, ¿no? Entonces, vemos mucho ese tipo de casos en dermatología. Tenemos que preguntar por los síntomas que el paciente presenta, si es que hay prurito, dolor, si es que la sensibilidad está conservada, hay parestesias, qué cosas más nos puede ayudar en el tema dermatológico. Los síntomas generales, si es que hay algún síndrome de enfermedad aguda, cefalea, debilidad, escalofríos, fiebre, o hay alguna indicación de enfermedad crónica, fatiga, astenia, baja de peso, malestar. Siempre es importante, ¿no? Hemos tenido pacientes que solamente preguntando pérdida de peso hemos podido diagnosticar hipotiroidismo, hipertiroidismo, o pacientes con neoplasias, ¿no? Pacientes que no hacen ninguna dieta y de pronto empiezan a bajar de peso y vienen por otras cosas, y a veces solamente por preguntar estas cosas que se nos olvidan, podemos diagnosticar al paciente de casos muy serios como una neoplasia, ¿no? La cronología de las lesiones, en qué orden aparecen las lesiones, cómo evolucionan y, como dijimos, tratamientos previos. La exploración en general, bueno, siempre tenemos que ver cómo está el paciente. Una evaluación ectoscópica muy, muy rápida cuando es en dermatología, pues si el paciente está séptico o no, si es que se ve con una enfermedad grave de fondo o no, en el caso de que sean interconsultas, si es que es colaborador o no, si es que la patología parece aguda o crónica, si es que es un postrado crónico o no, son cosas que nos ayudan para buscar determinadas patologías. Y la exploración dermatológica dirigida, básicamente la evaluación de piel y mucosas, exploramos al enfermo sin ropa, ¿no? Primero hay que examinar a distancia para observar la distribución de las lesiones,
Vamos a apreciar si es que las lesiones son asimétricas o no, si es que hay preferencia de algunas zonas, ya sean zonas expuestas o cubiertas, si es que hay lesiones que están en zonas de traumas. Por ejemplo, vemos muchos pacientes con vitiligo, que como el vitiligo es una enfermedad inflamatoria de tipo autoinmune, los pacientes donde tienen las zonas de ajuste del cinturón o del brasier son zonas frecuentes de vitiligo, ¿no? Se produce inflamación y el vitiligo se activa en esa zona. Las lesiones elementales, vamos a desarrollar un poquito de esto. En realidad es importante que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Van a constituir la base del lenguaje dermatológico y el correcto empleo de estos va a permitir describir apropiadamente la variación de las lesiones respecto al tamaño, color, textura o la forma que tiene determinada lesión y nos ayudan a posibles diagnósticos solamente viendo, sin preguntar al paciente, la forma de las lesiones y cómo se distribuyen. Para recordar entonces, pues vemos que habíamos dicho que la piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y la dermis a su vez se clasifica en dermis papilar y reticular, el folículo piloso, la glándula ecrina, la glándula apocrina que sale por el conducto del pelito o del vello, y las glándulas sebáceas que salen a través de los vellos, ¿no? Entonces, la cresta interpapilar y la papila dérmica, para que más o menos nos ubiquemos o recordemos dónde se va a ubicar cada lesión. Entonces, lesiones superficiales serán en epidermis, lesiones superficiales van a estar entre epidermis y dermis papilar, y las más profundas entre dermis reticular e hipodermis. Cosas que a veces hablamos con los pacientes, a veces nos dicen, ¿no?, que sí, ya somos como el tercer, el cuarto médico que evaluamos al paciente por la misma patología, y cuando le preguntamos qué te dijo el paciente, pues a veces es fácil para el médico decir que pues tú tienes una dermatitis, ¿no? Porque todo en piel pues casi siempre es inflamación, si es que es crónico. Pero con ustedes que ya son son prácticamente colegas, denominamos dermatosis a cualquier anormalidad de la piel, independientemente de la causa, ¿no? O sea, podemos ver el melasma y es una dermatosis. Y las dermatitis de contacto, las alergias también son dermatosis. Entonces, las dermatosis no implican una causa, ¿no? Solamente es una patología a nivel de piel. Y las dermatitis son una alteración de la normalidad de la piel que implica casi siempre por la terminación en itis, inflamación. Las lesiones elementales pueden ser primarias o secundarias, y al examinar la piel en estas lesiones tenemos que ver el color, tenemos que ver si la piel está húmeda, está untuosa o seborreica, el turgor, la turgencia de la piel, si la piel es elástica o no, si la piel está fría o caliente o tiene una temperatura normal. Ver las lesiones primarias y secundarias, y también no olvidarse de evaluar pelos y uñas, porque a veces nos pueden dar indicios de muchas patologías. Respecto a la coloración de la piel, básicamente, como todos sabemos, está dado por el pigmento melánico, ¿no? La melanina. A ver, alguno de los alumnos. José Ángel. Ahí puedes. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Recuerdas que hablamos la anterior clase respecto a los melanocitos? La pregunta es básicamente si el número de melanocitos es el que da el color de la piel o qué da el color de la piel. Doctora, era la cantidad de melanina, no era el número. Ya. Entonces, el número de melanocitos básicamente no varía desde que nacemos, ¿no? Es un número casi constante que no varía de raza a raza, y lo que hace variar es
la cantidad de melanina y la distribución de la melanina. Entonces, el color de la piel está dado básicamente por la melanina. Puede variar respecto a la raza, la herencia, la exposición al sol. Es normal que en ciertas zonas del cuerpo exista una mayor pigmentación, como en pezones, genitales externos y alrededor de los orificios naturales. Y estos son los fototipos que normalmente utilizamos para clasificar el color de piel, ¿no? Entonces tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 6, y el tipo 1 pues son los pelirrojos blancos que nunca se broncean, que siempre se queman, pueden estar llenos de pecas. El tipo 2 ya bueno son los rubios que tienen una piel blanca, casi siempre se queman, pero se pueden broncear con cierta dificultad. El tipo 3 es la piel europea, mediterránea, que puede, ya tiene un bronceado gradual, es más raro que se queme. Y el tipo 4, que es al que la mayoría de nuestra población pertenece, es una piel que se quema raras veces y se broncea con facilidad. Y tipo 5, 6, que tal vez lo vemos más en la zona de Pisco, de Ica, dependiendo de la distribución de las personas. Perdón, ya. Ahora, la riqueza de los capilares sanguíneos, la perfusión tisular, la cantidad de hemoglobina y el grosor de la piel va a darnos un tipo de color también, ¿no? Por ejemplo, si es que las mucosas y la piel están más pálidas, bueno, básicamente vamos a estar pensando en que el paciente tiene anemia, y si es que vemos un paciente crónico, pues probablemente sea por enfermedad crónica, ¿no? O si es que es con malestar del paciente, el paciente se encuentra diaforético, malestar general, y lo más probable es que si es que es en niños pueda ser un cuadro agudo de anemia, ¿no? Entonces es importante siempre evaluar en los pacientes la piel y mucosas cuando hacemos una evaluación inicial. Si es que hay una buena perfusión, más niveles adecuados de glóbulos rojos oxigenados, la piel va a ser básicamente una coloración rosada, que es lo ideal que debemos encontrar. La anemia se caracteriza por la palidez, especialmente mucosas, lengua, conjuntiva palpebral, las palmas de las manos, lechos subunguales. Y acá en altura, a veces los pacientes tienen una tendencia a poliglobulia y no vemos mucho, no se nota mucho el tema de la anemia, a veces por el daño que produce el clima en nuestra piel. Pero si ven algún niño o alguna mujer o alguna persona, las escleras casi siempre empiezan a estar un poco sucias, un poco pigmentadas, con algunos vasos sanguíneos. Y si es que ven la esclera que es muy blanca, revisen la conjuntiva, ¿no? Es muy posible que ese paciente tenga anemia. Las poliglobulias, esto sí es frecuente en nuestro medio. Hay un aspecto rubicundo por una oxigenación defectuosa, gran cantidad de hemoglobina que está reducida y se asocia siempre a cianosis en lechos unguiales o no, ¿no? Acá tanto por la hipoxemia crónica a la que estamos expuestos, y bueno, porque también hay mucha enfermedad de fibrosis pulmonar. Estados de shock, bueno, los pacientes casi siempre por el colapso circulatorio van a estar pálidos, ¿no? Y con la piel fría probablemente. La presencia de otros pigmentos, el aumento de la bilirrubina sobre 2 miligramos por decilitro se traduce en ictericia, que se ve básicamente en las conjuntivas. Pero también el aumento de carotenos nos puede dar una coloración amarillenta en la piel, ¿no? Entonces decimos que es patológico la ictericia si es que ya vemos pigmentación en las escleras, y si es que vemos en la piel la cantidad de bilirrubina circulante es muy alta, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar así muy rápido una ictericia de una pigmentación por carotenos o carotenonemia? Básicamente los carotenos no pigmentan mucosas, ¿no? O sea, no pigmentan ojos, no pigmentan mucosa oral o lengua, ¿no? Entonces, si es que ven un paciente que es amarillo, pero que no tiene pigmentación en conjuntivas, probablemente solo sea que el paciente consume muchas zanahorias o alimentos con muchos carotenos.
pero si es que hay afección en ojitos, sí, es ictericia. Otras enfermedades que alteran la coloración de la piel, por ejemplo, la hemocromatosis, da un aspecto bronceado, al igual que enfermedades a nivel suprarrenal, el síndrome de Addison, cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, esa palidez de rosa que han revisado en nefrología, pues es típico, ¿no? La piel tiende a oscurecerse más en algunas patologías crónicas. Y también puede haber hiperpigmentación por fenómenos físicos, ¿no? A veces en el cuello, en alguna zona, cuando tienen contacto con sustancias químicas, perfumes o esos baños de florecimiento que se hacen los pacientes en Año Nuevo, pues vienen con hiperpigmentaciones lineales muy demarcadas. Cambios localizados de coloración en el embarazo por una sensibilidad a la radiación solar por los estrógenos, el cloasma. Pacientes con lupus eritematoso van a presentar su eritema en alas de mariposa. Y también podemos tener las alteraciones por falta de pigmento, ¿no? El albinismo, vitiligo, en cicatrices también vamos a ver que falta coloración o melanina. Ver la humedad de la piel y la untuosidad. La piel tiene que estar bien hidratada y básicamente eso se debe a las glándulas sudoríparas, el calor ambiental y el estado neurovegetativo. Una piel de una persona que vive en una zona tropical, pues está bien hidratada, ¿no? A comparación de las personas que vivimos aquí en altura, si tenemos piel seca, se nota rápido, ¿no? Hay pacientitos que tienen piel seca, pero que viven en zonas tropicales y mientras están allá, pues tienen prurito, escozor por el tema de la sudoración, pero que no es muy intenso. Y no notan la resequedad de su piel y a veces no pueden entender por qué les pica la piel en zonas tropicales, pero cuando llegan acá a altura, como ya el clima es seco, ya no es húmedo, se empieza a notar fácilmente que el problema del paciente es la piel seca, ¿no? Tiene una mala hidratación en la piel, una mala untuosidad y necesitan usar, estando en climas húmedos, cremas hidratantes para no sufrir tanto de este escozor o prurito que se ve en las pieles secas de zonas tropicales. El turgor y la elasticidad. La turgencia es la resistencia que se aprecia al efectuar un pliegue en la piel. La zona donde se suele evaluar es en el antebrazo o debajo en la zona subclavicular y casi siempre se relaciona con el tema de hidratación sistémica, ¿no? Si es que disminuye la turgencia, por ejemplo, en los niños cuando tienen diarreas muy agudas y de bastante volumen, pues la piel, uno le hace la pinza y la turgencia es muy baja, ¿no? Uno puede pinzar y no se nota que la piel está muy seca. Y la elasticidad también se refleja o se evalúa haciendo un pequeño pliegue también en la piel, ¿no? Si es que no desaparece rápidamente, estamos frente a un paciente o que está deshidratado o que, bueno, en los pacientes ancianos es muy frecuente ver esto. La temperatura, si es que es normal, aumentada o disminuida, casi siempre está aumentada, si es que es sistémica se considera fiebre y si es que es por zonas determinadas se puede estar tratando de celulitis, paniculitis o alguna otra alteración inflamatoria. Si es que hay una temperatura disminuida, puede ser una hipotermia generalizada o tal vez hay determinadas zonas, casi siempre las zonas sacrales por vasoconstricción o mala perfusión cuando hay alguna isquemia o algún compromiso de un vaso en extremidades. Tenemos que describir la ubicación en el cuerpo. Son únicas, múltiples, si son simétricas o asimétricas, si son localizadas o generalizadas, si la distribución es centrípeta, o sea, tronco-abdomen o es centrífuga en extremidades. Algunas enfermedades virales tienen muy característica de este tipo de distribución. Si la ubicación preferencial es en zonas expuestas o en zonas no expuestas, si siguen un dermatoma, si siguen las líneas de Blaschko, si las lesiones tienden a confluir o no, los síntomas a los que se asocian, si es que hay dolor, prurito, o que alguna alteración nerviosa en las lesiones,
las circunstancias en las que aparecen, si es que estuvo asociado temporalmente o no a otra enfermedad o al uso de medicamentos, si es que apareció en una zona de viaje después de regresar de su viaje, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para hacer la descripción de las lesiones, esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. Antes había este modelo esencialista en el que se hacía la descripción de una lesión y cómo evolucionaban. Con el tiempo fueron variando las descripciones. Esta es la de William y Bateman, que fue la primera, las primeras que fueron la base para lo que actualmente hacemos, ¿no? Que nosotros actualmente utilizamos más el modelo nominalista. Hacemos ya no una descripción siguiendo la evolución, sino lo que vemos en ese momento es la lesión que se describe, ¿no? Y como los antecedentes ya entra el tema de su evolución o cómo empezó la lesión. Se divide en lesiones primarias y secundarias y considera distribución topográfica. Es el más difundido a nivel mundial, aquí están todas las lesiones como se describen. Y para términos académicos, bueno, se describen como lesiones planas, la mácula, mancha, infartos, esclerosis de langiectasias, lesiones elevadas, pápulas, placas, nódulos, vesículas, ampollas, ronchas, abscesos, quistes, costras, escaras, escamas, queloides, cicatriz, liquenificación, y lesiones deprimidas, atrofia, esclerosis, excoriación, erosión, cicatriz, ulceración o gangrena. Pero acá, para el tema de diagnóstico, a veces es necesario saber cómo empezaron las lesiones, ¿no? Por lo que es importante reconocer cuáles son primarias y cuáles son secundarias. Acá, por ejemplo, si hablamos de una mácula, siguiendo este modelo nominativo, cada autor hace una descripción de mácula como le parece, ¿no? Hay muchas, casi siempre todas van más o menos de acuerdo, pero hay muchas descripciones de acuerdo a un autor de un libro. Vamos a basarnos en algo muy, muy básico nosotros. Esto ya hablamos. Y vamos a ver. Entonces, decimos que las lesiones primarias son aquellas que se forman de nuevo sobre la piel sana, ¿no? Son las lesiones iniciales. Y usualmente cuando los dermatólogos hablamos de hacer una biopsia, son de estas lesiones primarias de donde preferimos hacer la biopsia porque se ve el cuadro inicial y cómo las células producen la inflamación a nivel microscópico. Entonces, viendo desde el punto de vista de las lesiones primarias, las inconsistentes o sin superficie son la mácula, de contenido sólido, pápula, placa, nódulo, goma, tumor, y de contenido líquido, vesícula, ampolla, flistena, pústula, quistena. Todas estas serían las lesiones primarias que nos ayudarían a hacer un diagnóstico y más si es que son las que elegimos para hacer biopsias. Y las secundarias son aquellas que se forman a partir de una alteración patológica previa, ya sea por pérdida de sustancia, como las escoriaciones, erosión, úlceras, fisuras, fístulas. A veces esto, si hacemos una biopsia o estas lesiones, pues no nos va a ayudar en nada, va a haber un infiltrado inflamatorio muy superficial, inespecífico. Y la modificación de lesiones primitivas, ¿no? Previas. Las temporales, que son las escamas, costras, escaras, y las que son permanentes, atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. Nosotros vamos a utilizar básicamente esto para entenderlo. Lesiones primarias. Entonces, mácula es una alteración que no modifica ni el espesor ni la consistencia de la piel. Es una alteración en el color, en la coloración de la piel. Los márgenes pueden ser difusos o bien definidos y pueden tener cualquier tamaño, ¿no? Puede ser difusa, circunscrita, y su característica más importante es el cambio en el color. Pueden ser máculas pigmentarias con hiperpigmentación, que va a depender del aumento en la cantidad y distribución del pigmento cutáneo. Va a depender de la sustancia que está depositada en la piel. Las más frecuentes, las alteraciones más frecuentes son del depósito de melanina, ¿no?
que pueden variar entre pardo, negro, azul, gris, según el nivel en el que se encuentra el pigmento. Si es que está en la capa epidérmica, el color que vamos a ver es pardo o negro. Si es que está en la dermis, o sea, más profundo, entre gris y azul. Cuando nosotros tratamos pacientes que tienen melasma, a veces los exponemos a la lámpara de Wood y vemos, ¿no? Si la lesión, si la mancha marrón que a simple vista se oscurece más con la lámpara de Wood, quiere decir que la lesión es superficial y con el tratamiento va a mejorar rápido. Pero si vemos que la mancha no se hace más intensa con la lámpara de Wood, quiere decir que el tratamiento va a ser un poquito largo, ¿no? A veces explicar esto a los pacientes es un poco difícil, y cuesta más profundo, pero nos sirve a nosotros para hacer un plan de tratamiento de cuánto tiempo más o menos y nos duraría su tratamiento para quitar la manchita. Los nevus melanocíticos de la unión, los melanomas, los melasmas, efélides, hiperpigmentación postinflamatoria, las manchas mongólicas van a dar este tipo de cambio de coloración en la piel. Y por pigmentos depositados, que pueden ser endógenos, hemosiderina, como la hemocromatosis, carotenos, que hablamos un poco, los pigmentos biliares y lipídicos, o exógenos de los tatuajes, metales, cuerpos extraños o medicamentos, como los que usamos también nosotros para el melasma, como la hidroquinona, que puede producir una ocronosis. Entonces, estas son algunos ejemplos de manchitas, las efélides, que son pardas, marrones, son más superficiales, el melasma, o en el caso de esta paciente que tiene una coloración media azulada, pues es por el uso excesivo de hidroquinona, ¿no? Que hace una pigmentación en la piel. O la ictericia y, bueno, los tatuajes en piel. Máculas vasculares que se dan por modificaciones que sufren los vasos sanguíneos cutáneos, ya sea por vasculación. La congestión sanguínea de los vasos va a producir un eritema entre rosado y rojo con aumento de temperatura, ¿no? También podemos encontrar en esto los exantemas, que son lesiones maculares que aparecen en piel, y también los enantemas cuando aparecen en las mucosas. Básicamente, estas lesiones vasculares se caracterizan porque no va a haber extravasación de la sangre, y cuando nosotros hacemos la digitopresión o la dioscopía, la piel se va a blanquear, pero va a reaparecer rápidamente al cesar la presión, ¿no? Nuevamente se va a poner colorada. Eso pasa en los eritemas malares, las quemaduras solares, ¿no? Entonces hay un proceso de vasodilatación, tocamos, desaparece, dejamos de tocar y vuelve a colorearse la piel. Hiperemia por éstasis venoso, va a tornarse la piel de color azul o violácea y se denomina cianosis. Por ejemplo, en el fenómeno de Raynaud, como saben ustedes, el fenómeno de Raynaud tiene 3 fases. Una fase de vasoconstricción, una fase de éstasis venoso, que sería esta, y la fase hiperémica, ¿no? Que la piel se pone roja y adolorida, ¿no? Entonces, se da esta pigmentación en la segunda fase del fenómeno. Y pero blanquean cuando uno va haciendo la digitopresión. También hay alteraciones maculares por extravasación, y básicamente se denominan púrpuras, ¿no? Que van entre un color rojo y violáceo. Se caracteriza, a diferencia de la anterior, que es por vasodilatación, que cuando acá hacemos la presión sobre la lesión no blanquea con la digitopresión. Entonces, se sigue purpúrico, ¿no? Si es que la púrpura es puntiforme, se denomina petequia. Si es que es lineal, se llama bibice. Si es que afecta zonas extensas, se llama equimosis. Y va a variar de color de acuerdo al tiempo de evolución del sangrado de la lesión, ¿no? Ya sea de la extravasación, el tema de la púrpura, que al principio es muy rojo, purpúrico, muy llamativo, y con el tiempo se oscurece y poco a poco empieza a desvanecerse.
Lo vemos en las trombocitopenias, en las vasculitis, en algunos exantemas virales pueden hacerse petequiales, las meningococemias, las púrpuras pigmentarias, la púrpura senil, que son esas manchas que aparecen en los ancianos en los antebrazos porque la piel está delgada, y a veces le agarran o le jalan muy fuerte del antebrazo y se desgarra el vasito y empieza a hacerse todo en equimosis. También puede ser alteraciones en la pigmentación por malformación vascular, pueden ser malformaciones capilares, donde existe un aumento en el número de los vasitos y una dilatación de los vasos sanguíneos. Y a diferencia de la extravasación, pues esto tiene un carácter permanente. Si presionamos va a desaparecer y no va a volver a colorearse, ¿no? De color vascular. Y en este caso tenemos los nevus flamios, ¿no? O como en este paciente que tiene probablemente un síndrome de Sturge-Weber, ¿no? A veces los papás, cuando los bebés nacen con las manchitas rojas, es necesario siempre hacer una evaluación, ¿no? A determinada edad necesitan estos pacientes con pigmentaciones así segmentarias hacer evaluación con el oftalmólogo, porque pueden hacer glaucoma y como ellos no saben qué tienen que ver y no avisan, a veces terminan en ceguera los pacientes con Sturge-Weber. Es importante evaluarlos periódicamente. Y bueno, ahora antes pues no se daba mucha importancia a estas manchas más que sea un tema estético, pero ya se ha visto que si uno no trata estas manchas cuando son pequeños, cuando son mayores, la piel tiende a engrosarse, a hacerse, los vasos empiezan a hacerse más dilatados y pueden tener superficie incluso verrucosa y muy poco estético, ¿no? Los pacientes sí se sienten afectados si es que esto no se trata en la infancia. Entonces, cuando vemos una mácula roja, tenemos que ver si es que el eritema es activo, si es que es localizado, puede ser por exposición a la radiación solar, si es que es en pliegues, irritación, si es que es en la cara, pues estamos pensando ya en enfermedades tipo rosácea o lupus, o en las palmas, puede ser por afección hepática también, ¿no? Si es que es activo y generalizado, bueno, vamos a estar pensando en otro tipo de patologías. Si es que es un eritema pasivo, la cianosis, los livedos reticulares no van a cambiar mucho con el tema de la digitopresión, las máculas vasculares, las telangiectasias, las malformaciones vasculares y las púrpuras, que son las petequias, vivisiculación, equimosis y necrosis. Ahora pasamos a las manchas blancas, las leucodermias, son máculas blancas secundarias a la despigmentación o la disminución del flujo sanguíneo local. Puede ser, se ve como una disminución del color. Si es que es leve, es una hipopigmentación o hipocrómico. Si es que está ausente totalmente, estas son, digamos, la de la pitiriasis alba, ¿no? Son hipopigmentaciones y son acrómicas cuando no se evidencian las lesiones, ¿no? Como en el tema del vitiligo, o acrómicos, como en el caso de estos nevus que no tienen vasos sanguíneos superficiales en esta zona, ¿no? O los nevus acrómicos. Lesiones en parche son lesiones planas, pero ligeramente palpables por un tema de descamación que tienen en la superficie, ¿no? Lo vemos en la pitiriasis versicolor, en las pitiriasis albas de más larga data, o sea, una pitiriasis alba puede ir desde una mancha blanca sin descamación a una mancha blanca con descamación y con el tiempo puede hacerse irritativa o esematizada. Y también las micosis fungoides, que es un tipo de linfoma que en su estadio parche puede tener una ligera descamación. Las lesiones sólidas, la pápula es una lesión elevada, superficial menor a 0.5 centímetros. Varían en su forma, pueden ser aplanadas, redondeadas, cupiliformes, poligonales, acuminadas, umbilicadas, pediculadas, su color varía de acuerdo al componente que esté proliferando y pueden solucionarse solas sin dejar ninguna cicatriz y en ocasiones pueden tener un edema perilesional, ¿no? Puede haber proliferación celular, acúmulos de células inflamatorias cuando uno hace la biopsia. Pueden ser epidérmicas
dérmicas mixtas o asociadas a folículos. Y dentro de estos tenemos desde los nebus, verrugas, molusco contagioso, fibromas, queratosis, acné, prurigo, líquen amiloide, entre otras lesiones. Las placas son lesiones también sobreelevadas y por lo general son mayores a 0.5 centímetros. Siempre son palpables, uno nota la diferencia entre la piel sana y la piel enferma. Y puede variar en la forma de las lesiones, ¿no? Pueden ser bordes irregulares, hay cambios en las superficies, siempre puede haber alguna alteración, son incluso, decimos, ¿no? Que una placa es el conjunto de pápulas, ¿no? Entonces son varias pápulas que se juntan o coalescen y forman las lesiones tipo placa, ¿no? Como se ven en la psoriasis, en los eczemas o en otras patologías que tienen sobrelevación. El abón o roncha es una lesión elevada, aplanada, rosada en la periferia con palidez central, de aspecto edematoso, pruriginoso y se caracteriza por una rápida instauración y porque es transitorio. No solemos encontrar lesiones secundarias después del abón porque duran poco y las lesiones se desvanecen fácilmente sin dejar ningún rastro. Si el edema es importante, las lesiones se van a ver así blancas, ¿no? Con una palidez bien marcada. Si es que no hay, si el edema no es tan brusco y abrupto, las lesiones se van a ver eritematosas, rosadas, que es por lo general que se ve en una roncha o abón. El tamaño varía desde puntiformes de 2-3 milímetros a más de 10 centímetros, ¿no? Varían de acuerdo a la respuesta del paciente. Las formas son diversas, son polimorfas, son muy pruriginosas y desaparecen dependiendo de la causa que de la etiología que haya iniciado el cuadro. Tenemos las urticarias, las picaduras, vasculitis urticariformes, pápulas, placas urticantes del embarazo, reacciones urticariformes, ¿no? El nódulo son lesiones sólidas y más profundas que pueden o no ser elevadas o visibles. A veces el paciente es el que le dice, no tengo una lesión en la espalda o en el brazo y uno no la ve, pero palpando se sienten las lesiones. Casi siempre son lesiones que tienen que ver con la dermis o la hipodermis y pueden incluso en algunos casos implicar un infiltrado celular inflamatorio o neoplásico e incluso metastásico, ¿no? También pueden ser secundarios a depósitos de sustancias exógenas y por lo general estas lesiones pueden dejar cicatrices que se desinflama de forma brusca. Pueden ser dolorosos, se diferencian de las pápulas por el tamaño y la profundidad, estos son más profundos. Y de ejemplos tenemos el eritema nodoso, las metástasis cutáneas, los nódulos reumatoides, los neurofibromas, los lipomas, queratoacantomas, entre otros. Las lesiones tumorales, estas sí son más grandes, por lo general son lesiones sólidas de más de 1,5 centímetros y de aspecto expansivo, infiltrativo. Uno lo toca y tiene una superficie arriba y también infiltra el tejido que está debajo. Acá tenemos los carcinomas epidermoides, los melanomas, las micosis fungoides, que como les dijimos es un tipo de linfoma, los hemangiomas, entre otros tipos de tumores. Las pústulas son lesiones elevadas menores a 5 milímetros, muy parecidas a las vesículas, pero su contenido es purulento, amarillento o lechoso. Implican que histológicamente hay polimorfonucleares y detritos celulares que están en estas lesiones, a predominio de la capa córnea, ¿no? O subcórnea. Tenemos en estas lesiones el acné pustuloso, la rosácea, las foliculitis, pustulosis de diferentes tipos, la psoriasis pustular, entre otras patologías. La vesícula son lesiones elevadas superficiales de menos de medio centímetro
se pueden deprimir, el contenido casi siempre es líquido y suelen ser múltiples, se distribuyen de manera diseminada cuando son cuadros agudos o en racimos en algunas infecciones como en el herpes, ¿no? En el dedo vemos, por ejemplo, lesiones vesiculares y se trata de un eczema disidrótico. Y en esta foto vemos que las lesiones están agrupadas como en racimo y se trata de un herpes simple. Rápidamente pueden cambiar en su morfología por la ruptura del techo que iba dejando lesiones secundarias como erosiones e incluso de un aspecto húmedo macerado. Suelen, como son están a este nivel encima de la capa basal, no dejan cicatriz cuando curan las lesiones. Lesiones ampollares son un poco más grandes, más de medio centímetro, son compresibles también de contenido líquido. A veces se dan a consecuencia de la coalescencia de las lesiones vesiculares, pueden ser intraepidérmicas. La separación de las capas cutáneas ocurren a nivel subcórneo por acontolisis. Hay una ruptura de los desmosomas y su aspecto es flácido. Tienen un signo de Nikolsky positivo y, bueno, se rompen fácilmente las ampollas, ¿no? El signo de Nikolsky es cuando uno presiona la lesión y hace una tracción horizontal de la lesión y la ampolla fácilmente se rompe, ¿no? O la piel se desprende fácilmente de su lecho. En el caso de las ampollas subepidérmicas, la separación ocurre en la interfase dermoepidérmica. La ampolla en este caso es tensa, es dura, no se rompe fácilmente. El signo de Nikolsky es negativo. Y esta cicatriz, a diferencia de las primeras que no suelen dejar cicatriz, las subepidérmicas o las ampollas subepidérmicas sí pueden dejar cicatriz, ¿no? Como ejemplo de la primera que son ampollas intraepidérmicas, tenemos la necrólisis epidérmico-tóxica, que es esta de acá en la que la piel se está desprendiendo muy fácilmente, o el pénfigo vulgar. Y como ejemplo de una ampolla subepidérmica, tenemos al pemfigoide ampollar. Las telangiectasias son vasos sanguíneos de calibre muy pequeño, menor a 1 milímetro, son superficiales, visibles, de aspecto ramificado y no son pulsátiles, ¿no? Su presión es muy baja, a no ser que estén asociados a alguna otra malformación vascular más profunda. Podemos ver este tipo de lesiones cuando hay daño actínico muy marcado y crónico. En la rosácea, esclerodermias limitadas, atrofias por corticoides, en cirrosis, sobre todo en el abdomen, y los angiomas aracniformes que a veces por la edad aparecen. La siguiente lesión es la goma. Es una lesión casi siempre granulomatosa, necrótica, que se reblandece y se abre al exterior. Decimos que casi siempre es el resultado de la ulceración de un nódulo, ¿no? Durante su evolución pasa por una fase de recrudecimiento, reblandecimiento, ulceración y reparación, y casi siempre dejan cicatriz. Ejemplos de esto tenemos la esporotricosis. En esta zona, por ejemplo, esto es una tuberculosis. También las actinomicosis pueden evolucionar de esta forma. Los abscesos son lesiones más agudas, tienen la apariencia de un cúmulo fluctuante de pus y restos celulares, localizado en la dermis o tejido subcutáneo. Obviamente son mucho más grandes que las lesiones pustulares. Y podemos ver estos abscesos en procesos infecciosos que empezaron como una foliculitis, por ejemplo, ¿no? A veces por manipulación uno hace que la lesión se extienda, o también algunos quistes, por ejemplo, los quistes epidérmicos, que son lesiones con cavidad, con contenido líquido semisólido recubiertos por una membrana, a veces se rompen o se sobreinfectan y evolucionan a un absceso, ¿no? Lesiones secundarias, como dijimos, son las que aparecen en una lesión previa. Tenemos la erosión, lo habíamos visto antes en las lesiones ampollares,
Son ampollas que fácilmente se rompen y evolucionan a las erosiones, ¿no? Que son soluciones de continuidad, son superficiales, casi siempre son húmedas, pueden resumar un líquido ceroso. Y cuando esto se cura, suele revolucionar sin cicatriz, sin dejar huellas, a pesar de la marcada extensión o lo aparatoso que uno pueda ver, ¿no? Entonces, las necrolisis epidérmico-tóxicas a consecuencia de los medicamentos se pueden ver así, o cuando se rompen las lesiones vesiculares del herpes, entre otras lesiones. Las escoriaciones, estas son también soluciones de continuidad superficiales que pueden ser lineales, punteadas y se da como consecuencia del rascado por parte del paciente. Comprende la epidermis y la dermis papilar. Pueden tener patrones diversos de acuerdo a lo que el paciente se rasque y tenemos ejemplos del prurigo nodular, eczemas crónicos, picaduras de insecto, entre otras. Las escamas se dan por alteración de la exfoliación de la capa córnea, son típicas la ictiosis, psoriasis, algunas tiñas, las dermatitis seborreicas, la caspa en el cuero cabelludo, que también es una manifestación de dermatitis seborreica. Y después de procesos inflamatorios sistémicos que pueden ser toxicodermias, escarlatinas o incluso el síndrome de Kawasaki, los pacientes evolucionan a este tipo de descamación. A veces cuando están en esta fase por la resequedad de la piel, los pacientes se quejan de mucho prurito y en esta fase lo único que hacemos son emolientes. Otra lesión elemental secundaria es la úlcera, que es una solución de continuidad profunda de causa multifactorial. Afecta a todas las capas de la piel, dejan cicatriz cuando curan, suelen ser lesiones de evolución tórpida, larga, y se dan a consecuencia de traumas, infecciones, neoplasias, alteraciones vasculares o neuropáticas o úlceras de presión también. Casi siempre son lesiones secundarias que se dan sobre una lesión tipo placa, nódulo o tumor ulcerado. Pero en ocasiones puede ser una lesión primaria, como a veces pasa con la leishmaniasis, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico diferencial de las lesiones, pues hay que fijarnos cómo está la piel circundante, la localización topográfica, la extensión, el borde de las lesiones, la profundidad, el fondo, si es que es limpio, sucio. Por ejemplo, una úlcera de leishmaniasis, siempre decimos, ¿no?, que si es que no está sobreinfectada, por lo general la lesión es una úlcera limpia, ¿no?, indolora. El olor que tiene, para ver casi siempre lesiones que huelen mal, las asociamos y que no tienen infección, carcinomas epidermoides, ¿no? Entonces son cosas que a veces nos ayudan a dar un diagnóstico. Fisuras son las rupturas lineales o profundas que tiene la piel, que compromete en algunos pacientes hasta la dermis. No hay pérdida de sustancias, solamente como una especie de fractura, y se da a consecuencia de una disminución de la elasticidad de la piel o por un engrosamiento brusco de la piel, como son las dermatitis de contacto palmares, que son las más frecuentes, pero también se ven psoriasis, entre otras patologías. Las fístulas son lesiones que se dan como a consecuencia de un drenaje de líquido de una lesión interna en el cuerpo. Tenemos fístulas auriculares, fístulas perianales, fístulas odontogénicas o en el tórax cuando hay actinomicosis. La costra es un depósito endurecido conformado por líquido seco y otras sustancias orgánicas sobre piel previamente lesionadas. Pueden ser costras hemáticas, séricas de suero o plasma, mielicéricas, que básicamente implican que hay una infección de fondo, como es en el caso de los estafilococos o estreptococos. Las escaras, que hay un tejido necrótico secundario que puede ser isquemia tisular, pero también las podemos ver en infecciones por pseudomonas que rápidamente hacen escara. Las escútulas y, bueno, la combinación de varias lesiones a la vez. La cicatriz
Es una formación circunscrita de aspecto fibroso, de superficie lisa, de color diferente, más dura y rígida de la piel en relación a la piel circundante, con pérdida de anexos y de los surcos cutáneos naturales. Es producto de una reparación tisular de carácter permanente, ¿no? Estas lesiones son de difícil tratamiento, básicamente. A pesar de que hay muchas técnicas, hay muchas lesiones que mejoran muy poco con los tratamientos que se les puede brindar a los pacientes. Son difíciles las cicatrices en picayelo, las varioliformes, ¿no? Pueden ser atróficas o hipertróficas. Las hipertróficas son sobrelevadas, pero dentro de la cicatriz, no sobrepasan el espacio de la cicatriz. A diferencia de los queloides, que son lesiones similares a las hipertróficas, pero sobrepasan los bordes de la cicatriz. Las atrofias son adelgazamientos de la piel, se observa como un desnivel respecto a la piel circundante. Puede ser, de acuerdo al compromiso de profundidad epidérmica, la piel es lisa, fina, nacarada, tiende a ser translúcida. Esto lo vemos en el líquen escleroatrófico, en los carcinomas vasocelulares esclerodermiformes, pero también se caracteriza porque va a haber un adelgazamiento del estrato espinoso, ¿no? Atrofias dérmicas, la piel está normal pero hundida. La afección es a nivel de la dermis, y las hipodérmicas son lesiones francamente deprimidas, ¿no? Hay una alteración en el tejido graso, se da en necrosis grasas por contusiones o incluso por inyecciones o patologías de tipo esclerodermia. Liquenificación es un engrosamiento de la piel con cambios en la pigmentación, induración y acentuación del cuadriculado natural que tiene la piel. Casi siempre esta liquenificación implica que el paciente tiene lesiones de larga data, ¿no? Y con rascado muy crónico que ha hecho que la piel tenga estos cambios en la pigmentación y en el grosor de la piel. El más característico es el líquen simple crónico, que antes le llamaban neurodermatitis porque producía mucho escozor, y los eczemas crónicos en general. Esclerosis de la piel es una induración circunscrita o difusa de la piel con pérdida de su distensibilidad, con aspecto tenso, brillante y acartonado. Es secundario a la hialinización y depósito de colágeno compacto, denso, con pocos fibroblastos, posterior a una reacción inflamatoria. En algunas enfermedades se mezcla la esclerosis con atrofia. Vemos esto en la morfea o esclerodermia localizada, en la esclerosis sistémica, en los escleretemas, los líquenes esclerosos y atróficos. Veremos un poquitito lo que son las lesiones de anexos. En el pelo, bueno, es básico saber que no les comenté en la anterior clase, pero el pelo puede ser velloso, terminal o el pelo lanugo. El velloso es corto, no pigmentado, generalmente no tiene médula, no tiene músculo piloerector, y los folículos vellosos son diminutos, pueden tener glándulas sebáceas grandes en la cara, poseen un ciclo piloso completo, mucho más corto que el pelo terminal. El pelo terminal es largo, pigmentado y con médula. Y el pelo lanugo, que es un pelo fino del cuerpo fetal, se elimina en el útero en las primeras semanas de vida, no presenta color ni médula en su interior, ¿no? Es más finito, más delgado, el vello facial como ejemplos. Y acá tenemos una hipertricosis lanuginosa, que a veces solamente viendo al paciente, si vemos que el paciente nos comenta que los vellitos así delgaditos han empezado a estar en más cantidad, pues en el caso de este paciente fue una manifestación paraneoplásica. El paciente se murió a las 19 semanas de su diagnóstico, no tenía un tumor de ovario. Las patologías que podemos ver con respecto al pelo, la alopecia, que es la pérdida de pelo, que puede ser localizada como en la alopecia areata y que se trata de un cuadro autoinmune, o puede ser un poco más difuso en diferentes circunstancias, deficiencias de hierro, entre otras. El hirsutismo es la conversión excesiva de
de pelo velloso a terminal en zonas dependientes de andrógenos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces, acá donde las mujeres no debemos tener vellos gruesos en la zona mandibular, aparecen este engrosamiento, ¿no? Y casi siempre estos vellos pueden tener asociación con manifestaciones de acné. Miniaturización es la conversión de pelo terminal a velloso, que lo vemos más en la alopecia androgenética, ya sea femenina o masculina. Los vellos terminales, los folículos terminales empiezan a miniaturizar, disminuye el ciclo de crecimiento del pelo y al final son reemplazados por vellos muy finos tipo lanugo, ¿no? Y la hipertricosis, que es un crecimiento de pelo en una cantidad y grosor excesivos en cualquier parte del cuerpo. Entonces, el hirsutismo son en zonas hormonodependientes y la hipertricosis en cualquier parte del cuerpo. Acá, por ejemplo, este es uno de los primeros casos de hipertricosis generalizada de Pedro González, que es de la isla Canaria, que por azares del destino, bueno, fue llevado a Francia y ahí tuvo sus hijos, ¿no? Como es un cuadro genético, 4 de sus hijos le heredaron la hipertricosis, ¿no? Y parece que a raíz de esto, que ellos les llamaban hombres lobos, empezaron a salir historias como La Bella y la Bestia, entre otros. Alteraciones en la morfología de la uña. Las líneas de Bo, que son estas líneas, estas depresiones transversales que aparecen en la lámina unguial, que básicamente son producidas por una interrupción temporal de la actividad mitótica en la matriz proximal. Las causas más frecuentes son traumatismos, manicura o que los pacientes tienen una manía de manipular las cutículas, eczemas, paronychia, pero también pueden ser por enfermedades febriles o enfermedades graves que pueden hacer una interrupción en la división mitótica de las células, ¿no? Si es que es muy intenso, puede llegar a producir una onicomadesis con el paso de los meses, que es un desprendimiento de la lámina unguial del pliegue proximal y que suele resolverse con el tiempo. Los pits o piqueteado, que son unas hendiduras puntuales pequeñas en la lámina unguial, que se ve por una alteración en la queratinización de la matriz unguial proximal y básicamente se ve en psoriasis, alopecia areata y en algunos pacientes con eczema. La onicorexis, que son estriaciones longitudinales o incluso fisuras en algunos pacientes, que pueden ser por enfermedades como líquen plano o alteraciones vasculares o traumáticas. Cuando son leves las estriaciones, a veces como en mi caso, puede ser por piel muy seca o deberse a envejecimiento. Las leuconiquias, que son esas manchas blanquecinas que aparecen en la uña, que si son punteadas pueden implicar que son básicamente traumatismos, o transversales que pueden ser como las líneas de Bo, a veces asociadas como a otras enfermedades como las líneas de Terry. Las leucoliquias difusas que pueden implicar algunas patologías sistémicas, incluso se ha asociado en algunos pacientes con trastornos genéticos como la sordera o alteraciones en la queratodermia en general. La leuconiquia aparente son uñas que tienen aspecto blanco por alteraciones en el color del lecho unguial, ¿no? Una leuconiquia aparente no muestra un movimiento distal con el crecimiento de la uña y la coloración blanca desaparece con la presión. Todavía no sabemos si las líneas de Riss, que son unas bandas transversales que son típicas por envenenamiento por arsénico, deben clasificarse como leuconiquias verdaderas o aparentes. Las coiloniquias son las uñas en cuchara, que se ve asociado a veces a déficit de hierro, pero también pueden ser trastornos circulatorios. La onicolisis, que son la lámina se despega en el lecho unguial y presenta un color blanquecino por el aire que aparece entre el lecho unguial y la lámina unguial. Lo vemos en psoriasis, en onicomicosis.
La onicocausis, que es un engrosamiento de la lámina unguial que vemos en onicomicosis, psoriasis, en los eczemas, en procesos inflamatorios crónicos, hemorragias en astillas que se ven como lesiones longitudinales, que si las lesiones están difusas en toda la lámina unguial podemos asociarlo a traumatismos, pero si se asocian a hemorragias en astilla, en el eponiquio, a veces tiene relación con enfermedades autoinmunes como dermatomiositis, síndrome antifosfolípido o esclerodermia incluso. La melanoniquia longitudinal se suele ver en individuos de piel oscura, hasta en 90% de afroamericanos. En nuestra raza también es muy frecuente en los fototipos 4 o 5 ver estas pigmentaciones a nivel de la lámina unguial. Pero tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Si es que es una pigmentación que aparece muy bruscamente, pues siempre tenemos que sospechar de un melanoma, hacerle un seguimiento o tal vez mandarlo al dermatólogo a ver si es que eso no es un inicio de melanoma. Pero si es que un paciente ve una pigmentación en la línea, una pigmentación lineal en la lámina unguial y vemos una pigmentación en el eponiquio, esto se llama signo de Hutchinson. Y casi inequívocamente se trata de un melanoma, ¿no? Y que ya está comprometiendo vasos por lo menos, ¿no? Entonces, este es un signo muy importante en patología unguial, ¿no? Pigmentación lineal de la uña asociada a pigmentación del eponiquio implica que puede ser un melanoma, ¿no? Acropaquia, que son los dedos en forma de palillos de tambor, o los dedos hipocráticos, uñas en vidrio de reloj, puede ser congénito o adquirido. 80% de los casos se asocia a enfermedades pulmonares, o sea, si ven algún paciente así y que no tiene algún diagnóstico de patología de fondo, pues probablemente esté haciendo algún tipo de fibrosis, ¿no? Que son crónicas y el paciente a veces no se da cuenta, no está acostumbrado a su hipoxemia. Se produce por el crecimiento de los tejidos blandos de la parte distal del dedo y la lámina unguial está agrandada en exceso, ¿no? Formando un ángulo de más de 180 grados. Onicosquicia es la fragilidad, uñas quebradizas, son frecuentes en mujeres, sobre todo en las que están realizando actividades manuales o exponiéndose a sustancias químicas como detergentes o limpiadores abrasivos. La sonicogrifosis se da con frecuencia en personas mayores, afecta casi exclusivamente las uñas de los pies, por lo general al pulgar, y en algunas situaciones tienen que ver con la sonicomicosis. Las uñas en pinza, estas suelen observarse básicamente en los pies por haber usado calzado ajustado mucho tiempo y a veces porque la uña se debilita con la presencia de hongos. Anonyquia es la ausencia de las uñas de origen congénito. También puede ser traumático, ¿no? Pero bueno, se llama así cuando es ausencia de las uñas de forma congénita. Apaloniquia, rupturas en la parte distal de la uña, defluvio unguium, desprendimiento de las uñas partiendo de la base hacia adelante, que son de las que tal vez nos puedan ayudar más a hacer un diagnóstico. Respecto a los exámenes que podemos pedir al paciente en nuestra evaluación, bueno, está la biopsia cutánea que lo hace netamente el dermatólogo, ya sea por punch o afeitado o en elipse, en incisión o escisión, y que se manda para una coloración de hematoxilina y eosina y en algunas situaciones para inmunistoquímica. El examen directo, básicamente para evaluar presencia de lesiones micóticas o parásitos, o también hacemos coloraciones especiales para buscar virus como el test de Sang o tinciones Gram para ver las secreciones tipo gonococo, o exámenes directos para treponemas, tricomonas, o para hacer coloraciones específicas como para leishmaniasis, entre otros. Otras técnicas que podemos en dermatología pedir son las técnicas de inmunofluorescencia. Estas básicamente son en tejidos tomados por biopsia. Pueden ser las directas en este caso,
y son para buscar enfermedades autoinmunes por lo general, y la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que estas ya son en sangre, en el suero del paciente. Las pruebas epicutáneas, que estas las pedimos cuando los pacientes tienen alergias crónicas de difícil manejo, muy recalcitrantes, a ver si podemos encontrar algún agente causal, que se colocan los alergenos sobre la piel y se dejan entre 48 a 96 horas y posteriormente se evalúan las lesiones, ¿no? Dependiendo de la intensidad de las lesiones, del tamaño, bueno, uno prohíbe a los pacientes la exposición a estos alergenos. Otras pruebas que hacemos, bueno, también podemos hacer las pruebas en antebrazo, como las pruebas de Montenegro, el PPD, que ya no sé si se están haciendo en los hospitales. Antes se realizaba mucho para hacer diagnóstico de tuberculosis. Las técnicas de epiluminiscencia, que la verdad es que yo nunca la he visto, pero se hacen en dermatología. En Lima creo que tampoco la están haciendo, pero se hacen a veces más para hacer cirugías en cánceres de piel, ¿no? Para epidermoides, vasos celulares, poder definir los bordes, o incluso en melanomas, hasta qué profundidad se podría sacar, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Doctora, buenas noches. Okay, ¿Los lunares son alteraciones o son modificaciones celulares? Los lunares son, bueno, si lo tendrías que clasificar así, son modificaciones celulares, ¿no? No son alteraciones, son proliferaciones de células. No las podemos no las podemos considerar tanto así como alteraciones, porque muchas veces son manifestaciones vienen con nosotros, ¿no? Ya si es que van saliendo de la normalidad, podríamos considerarlas como alteraciones, pero la verdad, esa clasificación, así como me la estás planteando, no existe, ¿no? Serían lesiones, si las que quieres describir son lesiones, dependiendo del tamaño, ¿no? Lesiones papulares que pueden ser planas o pueden ser lesiones pigmentarias, básicamente, ¿no? Pero así como alteraciones, no te entiendo bien la pregunta. Doctora, tengo una pregunta. Mencionaba que las cremas polivalentes, si no me equivoco, o sea, se debían de considerar como medicamentos. Todas las cremas deben de considerarse medicamentos, o sea, en la zona de el paciente consume medicamentos, se deben poner todas las cremas polivalentes. ¿Es necesario poner las cremas, o sea, para cualquier especialidad, o si sospechamos alguna alteración en piel? A ver, por lo pronto, si son polivalentes, contienen medicamentos, ¿no? Tienen antimicóticos, antiinflamatorios o antibacterianos. Son medicamentos. Y, por ejemplo, es de vital importancia tal vez en pacientes lactantes, digamos, porque a veces las mamás se les escalda, digamos, ¿no? El bebé a la mamá tiene sus escaldaduras crónicas y la mamá le puso de los más conocidos, que no sé si ustedes habrán escuchado, están el Portil, el Notil, el Roxtil, que son medicamentos que tienen de corticoide por lo general la betametasona. Y la betametasona en niños se absorbe en gran proporción. Entonces, ha habido casos de niños con síndrome de Cushing solamente porque han estado usando estos polivalentes, tal vez por un mes o 3 semanas, los niños ya se empiezan a hinchar. Entonces, si es que se están echando para la patología que están consultando, o sea, es de vital importancia, es muy importante saberlo, ¿no? Porque sí va a variar cómo vamos a manejar al paciente. Si es que ya lo usó mucho tiempo,
pues hay que sacarlo de forma paulatina, que más o menos si es que usó, digamos, unos 3, 4 meses la crema, el corticoide se va a retirar igual, ¿no? De forma escalonada en 3, 4 meses en promedio, ¿no? Entonces, por lo menos los que son medicados entre antimicrobianos, antibacterianos, antimicóticos y corticoides, sí es necesario que aparezca en vuestra historia, ¿no? Porque tenemos pacientes que vienen y nos dicen, tengo un hongo de forma crónica en la zona inguinal y se estaba echando su Portil, digamos, ¿no? Lo está usando 6 meses, pero ya no te consulta por eso, sino te consulta porque tiene unas estrías gigantes en la ingle, ¿no? Y es por el uso de los corticoides. Entonces, si es que es importante preguntar, por lo menos si es que la patología es en piel o ves estrías o ves algo, o ves un bebé con Cushing, preguntar si es que está usando alguna crema o algo, ¿no? Porque sí te va a ayudar a manejar al paciente. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me imagino que todo está claro. De todas maneras, yo les voy a pasar, no sé si las diapositivas o tal vez los artículos de donde estoy sacando para hacer las presentaciones, viendo cómo vamos avanzando, cómo van participando. Si es que participan bastante o hacen bastantes preguntas, les voy a pasar las diapositivas, ¿no? Pero si veo que no hay muchas preguntas, sí les voy a mandar los artículos para que lean para el examen. Entonces, Gina, tú al final me pasas creo que hay un grupo de compañeros que está de rotación, me dijiste, ¿no? De gastro. Sí, ya. Por su tema de rotación o de gastroenterología, es que vamos a tener algunas clases en sábado para que no se interrumpan o vuestras actividades o las cosas que ya tenía planificadas en este semestre. Entonces, nos vemos la siguiente clase, me parece que es el siguiente sábado, ¿no? Según el cronograma nuevo. Igual a las 9 de la noche. Ya, Gina. Entonces, nos estaremos viendo en la siguiente clase. No hay ninguna pregunta más, ¿no? ¿No? Ok. Ya nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.